Hoy nos acompaña en nuestros estudios Marc Garmirian. Él es reportero para la agencia CAPA en Francia. Él ha estado en la frontera entre Colombia y Venezuela porque están haciendo un trabajo, un reportaje especial en relación al éxodo, a este pasar constante, cotidiano de venezolanos hacia Colombia. Él ha estado, Marc Garmirian ha cubierto y ha estado en otras zonas, por ejemplo, ha trabajado el tema sirio, el de los refugiados sirios en el Mediterráneo, la inmigración latina en los Estados Unidos, también ha estado en la Franja de Gaza. Es decir, es un hombre que ha estado en terreno en estas coberturas, hoy nos está visitando y yo quería compartir con él, o que él compartiera con nosotros, lo que ha sido su experiencia allí en la frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, Cúcuta en Colombia, San Antonio del Táchira en Venezuela. Él ha pasado varios días allí y yo quiero que comparta con nosotros lo que ha vivido. Marc, bienvenido, buena tarde. Buenas. Marc, ¿qué viste? ¿Qué te impactó? ¿Qué te llevas de los días que has estado allí? Bueno, pasamos aproximadamente 4 días en la zona de la frontera entre Cúcuta, en el puente Simón Bolívar, ahí donde todos los días pasan miles de venezolanos hacia Colombia. Una gran parte de ellos hacen lo que se llama una migración pendular, es decir, que entran durante el día, venden unos productos, compran otros y regresan. Pero una buena parte también se queda en Colombia, deciden irse de su país para instalarse como puedan en Colombia. Y es un éxodo, porque realmente se trata de un éxodo de esta amplitud. Personalmente yo no había visto antes. La última vez creo que fue los refugiados sirios, a los cuales pude filmar cuando huían, no Turquía, no Siria, sino Turquía. Filmé a esos refugiados sirios y afganos que pasaban una parte del Mediterráneo en barco para irse desde Turquía a Grecia. Eso era un éxodo y era muy impresionante. Y ahora eso también se trata de un éxodo. Es esta masa de personas concentrados en el puente que van en un solo sentido. Es algo bastante impresionante porque evoca imágenes de la historia y tenemos la impresión de estar viviendo un momento histórico realmente. Hay quien señala, Marc, que el éxodo venezolano ya superó el éxodo sirio. Tú que has estado en ambas partes, ¿qué piensas? Es difícil responder porque este éxodo dura desde hace 1 o 2 años, posiblemente un poco más. Y el censo que comenzó hoy de venezolanos que viven en Colombia permitirá saber más, seguramente. Yo tengo unas cifras que yo pude escuchar por ahí y por allá, pero no sé cuál es realmente la realidad. Se habla de 4 millones de venezolanos que se han ido en los últimos 5 años. No tengo los elementos para poder verificar esas cifras. Yo simplemente observé unas 30.000 personas atravesar el puente. No sé exactamente cuántos se quedan o deciden quedarse en Colombia. Lo que es cierto es que es un éxodo masivo, importante, y las personas que llegan no tienen muchos medios. Son personas que dejaron todo atrás, que dejaron a sus familias, que a veces vienen con sus familias, pero también dejaron familias detrás con pocos medios para sobrevivir, porque no pueden trabajar tampoco. Entonces, son pequeños trabajos informales los que van a poder hacer en Colombia y que les van a dar muy poco dinero. Entonces viven en condiciones realmente difíciles. Marc, tú que has tenido la oportunidad de ver éxodos o por lo menos este tipo de situaciones en diferentes lugares, ¿existen notas características o similares entre lo que ocurre en la frontera de Venezuela y Colombia con la experiencia de Turquía o lo que ha pasado con Siria? No voy a hacer comparaciones entre las personas que salen de un país en guerra, donde hay bombardeos todos los días, y personas que huyen de un país que está colapsando básicamente desde el punto de vista económico y social. Entonces no es realmente la misma cosa. Aunque hay mucha violencia en Venezuela, no es un país que esté en guerra. Entonces no podemos comparar el éxodo sirio y el éxodo de afganos con el de los venezolanos que llegan a Colombia. Yo creo
creo que lo más importante es poder medir la situación económica y poder tener una idea. A través del éxodo nos damos una idea de la situación económica de Venezuela y parece bastante catastrófico por lo que yo pude ver. ¿No has estado nunca en Venezuela, Mark? Sí, estuve en Venezuela hace aproximadamente un año, en octubre del 2016, para un reportaje un poco particular sobre una bella historia, de hecho, sobre un hombre que rehabilita gángsters. Se llama Alberto Volmer, tal vez muchos venezolanos lo conozcan. Él dirige una hacienda donde se fabrica ron y un día decidió montar una academia, una escuela de rugby en su pueblo, a unos 100 kilómetros de Caracas, y proponerle a los jóvenes que están en la delincuencia que simplemente dejen las armas y que aprendan a jugar rugby y que trabajen en su hacienda. Y realmente es una experiencia increíble que pude filmar hace un año y medio. Era un tema muy, pero muy particular. Estaba a unos 100 kilómetros de Caracas. No pude realmente tratar la situación económica y social del país, pero la conté a través de esta pequeña historia que decía bastante sobre la situación del país. La criminalidad, por un lado, y también la situación económica, que hace que muchas personas jóvenes decidan de entrar en estas bandas criminales. Mark, de lo que viste ahora, ¿qué fue lo que más te impresionó? Un día, creo que fue el martes pasado, encontramos a varias personas que vivían aquí en Colombia y que se habían ido de Venezuela. Y creo que de las 4 personas que filmamos, de la decena de personas con las cuales estuvimos y con las cuales pasamos un poco de tiempo ese día, 4 de ellos lloraron ante la cámara, y incluido un hombre ya bastante viejo, porque realmente son personas que no pueden más. Para ellos vivir aquí es muy difícil. Encontramos a una mujer que pasa sus días cortándole el cabello a otras mujeres que venden ese cabello para poder comer. Entonces realmente es algo impresionante. También hablamos con un hombre que todas las mañanas vende arroz cantonés por unos cuantos pesos en la frontera, y durante la noche duerme en una pieza con 4 o 5 exiliados venezolanos, y él también ya no puede más. Hace varios meses están aquí, tienen grandes dificultades y muy pocas personas los ayudan. Están por sí mismos. Mark Garmirian, reportero para la agencia Capa en Francia. Gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti.